Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy, Señor, podemos ser expuestos a tu palabra. Pedimos, prepara nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, traiga las convicciones a nuestra vida que deben de venir a través de esta tu palabra y que podamos entenderlo, Señor. Y no solo entenderlo, sino empezar a vivirlo. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema no améis al mundo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? No améis al mundo. Luego de que Juan cierra ese paréntesis de motivación a la iglesia, que fue lo que vimos hace 15 días, continúa con una orden, y podríamos decir que es un mandato o algo imperativo y serio, con lo cual Juan continúa hablándole a su iglesia, y en este caso a nosotros. ¿Cuál es esa orden o ese mandato que le da? Según el pasaje. No améis al mundo. Volvamos al pasaje, miremoslo ahí, primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ¿y qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Es curioso, mire. Juan es reconocido como el apóstol del amor. Si hay alguien que hable de amor, es Juan. De hecho, él no solo habla del amor entre hermanos, sino habla del amor de Dios. Hay un pasaje que todos conocemos y fue escrito por Juan, naturalmente inspirado por Dios, que está en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí expresando el tamaño del amor de Dios. Y aquí encontramos un hombre que nos habla del amor. Y si usted, al ver toda la carta de Primera de Juan, él nos invita constantemente a amar a Dios, nos invita a amar al hermano y resalta que una de las características esenciales de todo creyente es amar. Y usted lo va a encontrar por todo el camino. Pero en este pasaje que acabamos de leer, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque usted puede notar que él comienza diciendo no amen. ¿Sí ve cómo cambió? Todo el tiempo dice hay que amar. Pero en este caso él dice, nos da un mandato a no amar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el creyente no debe amar todo. ¿Por qué lo digo? Porque pues infortunadamente hay una falsa creencia que a veces se utiliza. Hay una verdad, Dios es amor. De hecho, Juan lo expresa en su carta. Pero hay una falsa creencia que como Dios es amor, Él ama todo. ¿Se ha escuchado eso? Y entonces, y como el cristiano debe amar, entonces él debe amar a todos. Y eso, cuando miramos bíblicamente, no es cierto. Y por eso a veces cuando usted tiene la oportunidad de decirle a alguien lo que está haciendo mal, le dicen, ¿y dónde está su amor? ¿Sí ha escuchado esa palabra? Yo me voy de la iglesia porque no tiene amor. Pero lo que pasa es que la persona fue confrontada en un pecado y al ser confrontado entonces creyó que no había amor. Entonces a veces creen que el creyente es amor y paz todo el tiempo, amor y paz, pero la Biblia nos dice y nos enseña en varios pasajes que hay cosas que Él no ama, hay cosas que Dios aborrece. De hecho, en la enseñanza de esta mañana de escuela, veíamos, o el pastor John hablaba del Salmo donde dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Y hay cosas que Dios no ama, hay cosas que Dios aborrece. Y precisamente en este pasaje encontramos un tipo de amor que Dios aborrece. ¿Cuál es? El amor al mundo y a qué más? Y a las cosas que están en el mundo. Entonces, en este pasaje
El mandato que Dios nos da a través de Juan es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ahí surge una pregunta. ¿A cuál mundo no debemos amar? ¿Será acaso que es el mundo como creación? No, porque ustedes saben, y la Biblia lo enseña, que cuando Dios creó este mundo, este universo, lo vio y ¿qué dijo? Que era bueno, y en gran manera bueno. Entonces, no es ese mundo. Ahora, ¿será el mundo como humanidad? Tampoco, porque ya vimos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia encontramos que a veces la palabra mundo se utiliza para mostrar varias cosas. Pero el mundo que en este caso y en este pasaje específico el Señor nos pide no amar es ese mundo que como sistema espiritual de maldad dominado por Satanás está en contra de Dios y su palabra. Hay un sistema de maldad llamado mundo que está en contra de Dios y su palabra, el cual así ya fue juzgado. Mire lo que dice, o como lo dijo Jesús cuando anunciaba su muerte. Acompáñeme a Juan capítulo 12, verso 31, el Evangelio de Juan 12, 31. Para que veamos el mundo del cual está hablando. Dice, ese aparece en pantalla, dice, ahora es que el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, refiriéndose a quién, a Satanás, será echado fuera. Entonces, hay un mundo que no debemos amar. ¿Cuál es ese mundo? Ese sistema espiritual de maldad gobernado por el diablo. Ahora, cuando el Señor nos pide que no amemos al mundo, no significa que nos apartemos de todos los incrédulos y empecemos a vivir lejos de ellos, porque a veces lo vemos de esa manera. Y encontramos personas que dicen, no, yo me separo de la familia, mi familia me invitó al cumpleaños de mi hermano, pero yo no voy por allá, y empiezan como a separarse de la familia. Y eso no significa que compartir con la familia o compartir con alguien que es incrédulo sea amar al mundo. Uno de los problemas de la iglesia, la historia de la iglesia, es que ellos querían ser más santos algunos y entonces crearon los monasterios. ¿Se acuerdan de los monasterios? Y crearon lo que se conoce como una vida monástica. Y entonces todos los hombres se fueron a un lugar y se encerraron allí para evitar la tentación del mundo. ¿Y qué pasó dentro del monasterio? Lo que profetizó la reina, hombre con hombre, mujer con mujer. Porque el problema no estaba afuera. ¿El problema dónde estaba? Adentro. Entonces, aquí no está hablando de separarnos de todo el mundo. Porque nosotros podemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahora, otra cosa importante. Cuidado con la famosa libertad cristiana. ¿Hay libertad cristiana? Sí. Pero yo no puedo pensar que porque soy creyente puedo ir a donde yo quiera, hacer lo que quiera y pensar que nada me afecta. Porque a veces cuando conocemos la verdad de la libertad cristiana podemos irnos a extremos. Ustedes recordarán que la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ustedes recordarán un personaje en la Biblia que se llamaba Lot. Lot pensó que podía vivir en Sodoma sin que eso lo afectara. ¿Fue así? No. Usted recuerda que él pierde a su mujer y sus hijas lo emborrachan para acostarse con él. Note las consecuencias de creer que uno puede estar en cualquier lugar y todo ese tipo de cosas. Uno es creyente, puede compartir con la familia, pero no sabe hasta dónde. Puede compartir con los amigos, sí, pero no sabe hasta dónde. Entonces, el mandato es a no amar al mundo como sistema de maldad. Es decir, no tener un apego emocional por ese mundo que está dominado por el diablo, el cual Juan llama mundo, y eso lo vamos a entender un poquitico más adelante cuando estudiemos o veamos el verso 16. Entonces, ¿cuál es el mandato de Juan que nos da a los creyentes? No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo.
¿Por qué Juan da eso? Miremos las razones. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, que es el que estamos leyendo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, Juan? Léalo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la primera razón por la cual vamos a ver tres razones. La primera es esa, el amor del Padre no está en él. Juan nos está diciendo literalmente que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y allí vemos dos cosas importantes. Uno, es que nosotros no podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No es posible. Un amor excluye al otro. El Señor Jesús lo dijo de una mejor forma. Allá en Mateo, capítulo 6, verso 24. También va a aparecer en pantalla, Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no hay manera de amar a dos señores. Es imposible. O amo al uno o amo al otro, pero no es posible amarlos a los dos al mismo tiempo. Y esa es la razón que Juan nos está diciendo. No pueden amar al mundo. ¿Por qué? Porque si están amando al mundo, el amor del Padre no está ahí. No están amando a Dios. Por ejemplo, imagínese que un cónyuge habla con su pareja y le dice, mi amor, te tengo una noticia. Cuéntamelo. La verdad, tengo otra persona. Uy, ¿cómo así? Pero no te preocupes. Yo puedo amar a las dos personas al mismo tiempo. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría? ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Quién estaría de acuerdo aquí? Nadie, ¿sí o no? O sea, uno no estaría de acuerdo. ¿Alguien aceptaría eso? No. Ahora les pregunto, si usted y yo no estamos dispuestos a aceptar eso, ¿por qué Dios sí? ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos puede suceder lo mismo con Dios. Venimos, no sé, el fin de semana y le cantamos y le decimos, tú eres el Dios que adoramos. Tú eres el soberano, y le expresamos nuestro amor a Él. Y a veces pueden escurrir lágrimas por nuestras mejillas diciendo cuánto le amamos, pero entre semana tenemos un amante llamado mundo, al cual le ofrecemos todo lo que somos, y toda la semana Dios no apareció. No tuvimos tiempo para orar, no tuvimos tiempo para leer, pero creemos que Dios puede soportar eso o tiene que soportar eso, o creemos más bien que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero este pasaje es claro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. No está. No un poquito, no, ni poquito, no está. Alguien lo dijo de esta manera. Si Dios no está en el primer lugar de su corazón, le tengo una mala noticia. No está. Porque Dios no ocupa ni el segundo, ni el tercero, ni mucho menos el cuarto. O está en el primer lugar de nuestra vida, o sencillamente Él no está. Alguien lo expresó de esta manera. Él decía, cuando decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. Por ejemplo, si usted va a un empleo y usted le ofrecen el empleo y le dicen, usted va a hacer esto y va a ganar esto, y usted dice sí a ese empleo, indirectamente le está diciendo no a otros empleos. ¿Es así o no? O por ejemplo en el estudio, usted decide estudiar una carrera. Hoy las carreras son diferentes, son un poco más extrañas. En mi época, ¿qué va a estudiar? Era solo contaduría, administración de empresas, medicina y lo normal. Hoy, ¿qué estudias? Mecatrónica cuántica. Y uno, chévere hermano, eso es chévere, y uno no tiene ni idea. Hay carreras raras, por ahí me dio la curiosidad y busqué carreras raras. Y encontré unas, hermano, que no son de creer. Por ejemplo,
hay una carrera donde las personas se vuelven catadoras de alimentos para animales. ¿En serio? ¿Le gustaría algo? ¿No está interesado? Y ellos prueban la textura, yo leí, y el sabor y todo para mejorar el alimento para los animales. Yo la verdad paso. Pero había otra más brava. Hay personas que los que creaban gomas de mascar que se encargan de que luego que la persona come y pasa un tiempo, le huelen la boca. ¿En serio? Así decía. Para ellos, a ver, él tiene mucha... Y ellos generaban a través del olor la goma de mascar que se necesitaba o el chicle. Entonces, las carreras hoy en día son un poco más extrañas. Pero, por ejemplo, cuando usted va a la universidad y le dice sí a medicina, le está diciendo no a contaduría. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en el matrimonio. Cuando yo le dije sí a Claudia hace 30 años, le dije no a las demás mujeres. Lo siento por ellas, pero fue así. Entonces, decirle sí a Dios es decirle no al mundo. O yo le digo sí al mundo o le digo sí a Dios, pero no le puedo decir a ambos al tiempo. Cuando usted le dice sí a Dios, le está diciendo no al mundo. Otra cosa importante con este punto, y es que dice que el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando yo amo al mundo, me pongo al lado de los enemigos de Dios. Mire lo que dice Santiago 4:4. Ahí también va a estar en pantalla. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Bravo eso, ¿sí o no? Mire, la palabra amistad aquí describe amor en términos de un apego emocional fuerte. Está hablando de que aquel que tiene un apego emocional fuerte con el mundo está en enemistad contra Dios. Por eso uno debe revisar su corazón. Si usted de pronto tiene un anhelo profundo e íntimo por las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, usted tiene que revisar su relación con Dios. Algo está mal. Si a mí me atrae más el mundo que Dios, hay algo que está mal en mí. Y tengo que revisar cómo está mi relación con Él, cómo está mi tiempo de oración, mi tiempo de palabra, mi tiempo de comunión, mi congregarme, mi prepararme, porque todo eso muestra cuál es el que está en primer lugar. Ahora, si el apego que usted tiene por el mundo es tan grande y tan fuerte que lo controla por completo, lo que usted debe revisar es su salvación. Porque podemos ser cristianos culturales. Hay personas que son cristianos por cultura. ¿Por qué? Porque les parece chévere. No, es bonito y a mí me gusta escuchar y a veces me gusta leer, pero no hay un cristianismo real. Entonces, uno tiene que evaluar y mirar qué es lo que está sucediendo allí. La consecuencia inevitable del apego al mundo o del amor al mundo es que nos convierte en ¿qué? En enemigos de Dios. Y el ser enemigos de Dios es la condición, según la palabra, de aquellos que todavía no se han convertido. Mire lo que dice Romanos 5:10 para que se dé cuenta. Cuando alguien no se ha convertido, está en una condición. ¿Cuál es? Enemigo de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, note, ¿cuál era la condición? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Allí el apóstol Pablo está diciendo que antes de ser reconciliados estábamos en una condición. ¿Cuál era?
enemigos de Dios. Entonces, note la confrontación que hace Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa es la primera razón por la cual no debemos amar al mundo. Grave, ¿sí o no? Si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Y ahí la cosa está complicada. Continuemos. Ya vimos el verso 15, ahora miremos el verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, para que miremos la segunda razón por la cual no debemos amar al mundo. Léalo conmigo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La segunda razón por la cual no debo amar al mundo es porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué pasa? No proviene de Dios. Mire, si en ese mundo, el sistema de maldad del cual estamos hablando, gobernado por Satanás, hubieran cosas del Padre, podíamos amarlo. Pero este pasaje es claro y nos dice que todo lo que hay en el mundo, hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Es decir, no provienen de Dios. Y nosotros no podemos amar lo que no viene de Él, porque eso proviene ¿de dónde? Del mundo. ¿Y quién es el que gobierna ese sistema de maldad llamado mundo? Pues aquí es claro, y es Satanás. Entonces, Juan habla de tres cosas ahí que representan las cosas que hay en el mundo, lo que el mundo nos ofrece. Mirémoslas, ¿cuáles son? Los deseos de la carne. ¿De qué habla esta parte? Mire, esto describe el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Recuerde que todavía vivimos en un cuerpo con consecuencias. Y este cuerpo, hermano, a veces se opone o quiere oponerse a lo que Dios dice. Ahora, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Hay un pasaje que nos describe claramente allá en Gálatas, capítulo 5, desde el verso 19. Gálatas 5:19 nos hablan directamente de esto. Mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio. Entonces, ¿de qué nos está diciendo? ¿Que el adulterio que ofrece el mundo es bueno? No es bueno. ¿Proviene de Dios? No proviene de Dios. Si yo amo al mundo, voy a terminar haciendo algún tipo de estas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Note que estos deseos de la carne están en contraposición del reino de Dios. ¿Qué nos ofrece el mundo? Todo eso que acabamos de leer. Y nada de lo que acabamos de leer y está expresado allí proviene de Dios. Y esa es una razón suficiente para no amar eso. Si usted, vuelvo y repito, ama alguna de esas cosas, o de pronto todas, Dios quiera que no, tiene que revisar su relación con Dios o tiene que revisar su salvación. Porque algo no está funcionando, hay algo que está mal. Pero no solo son los deseos de la carne, ¿qué más hay? Los deseos de los ojos. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de las tentaciones que nos asaltan no desde nuestro interior como las anteriores, sino ¿de dónde? Desde afuera, a través de los ojos. Porque no solamente hay algo interno, sino también hay algo externo que puede
atraer. Y este deseo de tener esas cosas que nos llaman la atención sin tener en cuenta la opinión de Dios. A veces uno ve personas que dicen, yo quiero eso, como sea. Yo quiero es eso. Yo lo quiero a él o yo la quiero a ella. Y a veces uno encuentra personas que se meten en unas relaciones de noviazgo. Y uno dice, pero es que ese hombre o esa mujer no le conviene. No, yo lo quiero. No, pero es que no es cristiano. No importa, yo lo convierto. Y la Biblia no dice eso. Bueno, una excepción con mi esposa, que Dios fue bueno con ella. Porque ella se metió conmigo cuando yo no era cristiano. Pero es que ella vio un ángel en mí. Por el apellido nomás. Por eso me decía el ángel caído, pero bueno. Y hay personas que quieren y desean algo por encima de la opinión de Dios. Recordemos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Eva vio el fruto? Dice la escritura que era agradable a los ojos. Y Eva lo deseó. ¿Tuvo en cuenta la opinión de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que de eso no podía comer. No, pero es que no importa lo que Dios diga, a mí lo que me importa es lo que yo siento. No funciona así. Estoy dejándome llevar por el deseo de los ojos. ¿Se acuerdan a David? David, el rey, que dice que un día estaba durmiendo a mediodía, imagínense, estaba bien espiritual, y se levantó a mediodía y se puso a mirar así en el terrado y de pronto vio por allá una mujer bañándose y la vio hermosa. ¿Y qué hizo? Yo la quiero. Pero, acuérdense, ella ya tenía marido, era la esposa de Urías. Entonces, a él no le importó la opinión de Dios, él solamente le interesaba lo que deseaba. Entonces, cuidado con aquellos deseos que lo atraen a usted, pero están prohibidos por Dios. Cuidado. Y eso en toda área, incluso en la financiera. A todos, nosotros venimos de una cultura de dinero fácil. Alguien decía hace muchos años que aquí en Colombia habían tres mentalidades. La mentalidad del conquistador, que era conseguir todo sin hacer nada, porque ellos, ¿qué hicieron? Mataron unos cuantos indios y cogieron el oro, no trabajaron por él. Que estaba la mentalidad del indio, que era de pronto recoger, pero solo para su sustento, y nunca creó empresa. Pero decían que había otra mentalidad y era la mentalidad de pobreza que nos enseñaron. ¿Se acuerdan cuando la religión católica hacían votos de pobreza? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que aquí hay una cultura, y más con todo lo que hemos visto de los narcos y las películas y todo eso, a conseguir todo fácil de una vez sin tener en cuenta lo demás. Eso se dio hace muchos años y todavía se sigue dando. ¿Se acuerdan con DMG? ¿Cuál era? ¿Qué quería uno? Recibir mucho sin hacer nada. ¿Y eso está correctamente en la Biblia? No. Porque algunos dirán, yo sí recibí, pero a costa de lo que perdieron otros. Y eso no está bien. Entonces uno debe tener cuidado con lo que desea, evaluar cuál es la opinión de Dios. Porque no podemos satisfacer deseos lícitos de una manera ilícita o ilegal. Porque hay deseos lícitos, pero no se deben de llevar a cabo de una manera ilícita. Y eso habla de los deseos de los ojos. Pero también hay otra cosa que es la vanagloria de la vida. Son las cosas que el mundo ofrece, las cosas que Dios nos pide que no amemos. ¿De qué nos habla la vanagloria de la vida? De la arrogancia por circunstancias favorables. Es decir, cuando uno está bien, entonces se vuelve ostentoso de lo que posee y quiere que lo miren. Miren el carro que tengo, miren la casa, miren esto, miren lo otro, miren cómo he crecido, miren lo que he hecho, mire para acá, mire para allá. Y empezamos a buscar la vanagloria de la vida. Y entonces buscamos lugares de preeminencia, de poder, de autoridad, solo con un propósito. ¿Cuál es? Que me vean y ojalá me envidien. Entonces, ¿tener un buen lugar es malo? No. Es la motivación que yo tengo de obtener
lo que busco. Entonces, siempre debemos de examinar nuestras motivaciones. Alguien dijo que los seres humanos son ladrones de gloria. ¿Se acuerdan para qué fue creado el ser humano? Para glorificar a Dios. Pero a veces nosotros estamos en esta vida buscando obtener una gloria que no nos pertenece. Buscando obtener una gloria que le pertenece única y exclusivamente a Él. Ustedes recuerdan que Pablo, por allá en Filipenses 3, él tenía cosas de qué gloriarse por su estudio, su posición y todo lo que había hecho, pero él decía, yo todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y así debe ser nuestra actitud. No importa lo que Dios haga con usted o a través de usted, siempre recuerde que la gloria es de Él. El mismo Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Como el burro cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y dicen que trajeron un pollino y Jesús lo montaron sobre él y todos con palmas y con gritos de júbilo decían Hosana, Hosana. ¿Eso para quién era? ¿Para el burro o para Jesús? Para Jesús. No era para el burro. Nosotros somos el burro de la historia. Todo lo que lo feliciten a usted, recuerde quién lo hizo. Él. Si usted y yo estamos vivos, es por Él. Todo lo que tenemos, hermano, es por Él. Nunca busque su propia gloria. Siempre dé la gloria a aquel que le pertenece. Entonces, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Así es de que si a mí me gusta o amo lo que no es de Dios, estoy en problemas. Recuerde, no debemos amar al mundo porque todo eso proviene del mundo. Y por último, la tercera razón, y terminamos allí. Primera de Juan 2:17, que es el versículo que nos falta por leer. ¿Lo tiene? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí encontramos la tercera razón por la cual no debemos amar al mundo. Recapitulemos. ¿Cuál es el mandato? No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Razones. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Es decir, no puedo amar dos al tiempo. No puedo. Si yo amo al mundo, me convierto en enemigo de Dios. La segunda razón, porque todas las cosas que el mundo ofrece no provienen de Dios, provienen del mundo. Y nos va a meter en problemas con Dios. Y la tercera razón es porque el mundo pasa, como dice allí, y sus deseos también. Note el verso, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos dice este tercer punto? Dice, este mundo de maldad y sus deseos están bajo juicio y van a ser destruidos en su totalidad. Va a haber un día que el sistema espiritual de maldad va a seguir existiendo. No. Va a haber un día que desaparece por completo. Y todos los deseos que ese mundo ofrece van a desaparecer con él. Van a ser totalmente destruidos. Así es de que usted y yo sabemos que nadie que esté saludablemente cuerdo pone su esperanza en una empresa en quiebra, ¿o sí? Si de pronto usted le prende el televisor y sale última hora, Davivienda quebró, ¿usted va y consigna Davivienda? ¿Por qué? Porque quebró. ¿Qué es lo triste? Que el mundo está en quiebra, hermano. Porque como veíamos y lo leíamos en Juan, ahora viene el juicio de este mundo cuando Cristo murió en la cruz. Ya se emitió un juicio sobre él y sobre quien lo gobierna. Y vuelvo y repito,
llegará el día en que este mundo como sistema de maldad será totalmente destruido con sus deseos. ¿Para qué yo invierto mi vida en algo que no tiene esperanza? Eso es de loco, ¿sí o no? Solo un loco iría a consignar a la vivienda sabiendo que quebró, si fuese el caso. Y uno le diría, usted sí es mucho tonto. Pero a veces nosotros no tenemos esa misma sabiduría cuando se trata de lo espiritual. El pasaje es claro, dice, el mundo pasa, es decir, no permanece, tiene un fundamento inestable y todo lo que se coloque en este mundo se perderá. Todo, hermano. Recuerden lo que yo les he dicho, no hay entierro con trasteo. No hay. Lo hubo en hace muchos años. Para los faraones llevaban de todo que para el viaje. Pero no lo hay, hermano. Todo lo que usted consiga en este mundo, ¿en dónde se va a quedar? Aquí. Y un día va a desaparecer por completo. Totalmente. Entonces, quien ama este mundo y quien ama sus pasiones va a terminar como el mundo. ¿Cómo va a terminar? Destruido. Recuerde, este mundo y sus pasiones pasa, van a ser destruidas. Y si yo amo a este mundo y amo sus pasiones y entrego mi vida a él, voy a terminar igual, destruido. Voy a terminar sin nada. Pero dice al final del versículo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces, concluimos. Si amas el mundo, te perderás con el mundo. Si amas a Dios, permanecerás para siempre. ¿Qué quiere usted? Amén. Entonces, vamos a orar.